¿Alguna vez has tenido problemas con tu Wi-Fi 5G, en la banda 5G, ya sea en el Wi-Fi 5 o en el Wi-Fi 6? En algunas veces has experimentado desconexiones, repentinamente te desconecta y luego te vuelve a conectar a los pocos minutos, par de minutos, y luego otros 15 minutos y te vuelve a desconectar y otra vez te vuelve a conectar. Si te ha pasado esto, es porque seguramente vives cerca de donde hay radares que utiliza la policía para medir el tráfico o otro tipo de radares. Quédate en este video y te voy a dar unos consejos que te pueden ayudar a evitar este tipo de problemas. Estos son los canales que utilizamos en toda América para la banda de 5 GHz, ya sea que sea el Wi-Fi 5 o el Wi-Fi 6. Vienen siendo los mismos canales. Y comienza del 32 y termina hasta el 181. Yo lo que les quería explicar es cuáles las principales razones, siendo una banda que no está tan saturada, por qué nos sigue fallando. Venimos escapando del 2.4G y en la 5G seguimos teniendo desconexiones, seguimos teniendo interferencias, intermitencia en el Wi-Fi. En la parte que está de color rosa pálido, dicen canales DFS. Para poder comprender qué quiere decir que son canales DFS, vamos a ir aquí en la parte más abajito para que lo lean conmigo. Aquí está. ¿Qué son los canales DFS? Pues en inglés, Dynamic Frequency Selection. Eso dice en inglés, ¿verdad? Y en español dice aquí, selección dinámica de frecuencia. Dice aquí, son canales especificados por la Wi-Fi Alliance. Dice, para tener precaución de no hacer uso de frecuencias que previamente ya están siendo utilizadas en múltiples países para priorizar radares militares, comunicación satelital, radares de clima, como les decía, de tránsito, etcétera. Dice aquí, básicamente bajo este estándar, parte de él, pues ese es un estándar del Wi-Fi. Lo que importa es identificar esta. Es el 802.11H. Dice, se contempla que antes de seleccionar estos canales se hará un escaneo para ver si no hay radares en activo en la zona y solo se permitirá establecer comunicación si el canal está libre. De lo contrario, en automático la comunicación Wi-Fi se removerá dinámicamente a alguno de los canales que no sean parte de este rango. Entonces, en pocas palabras, si este rango de canales están reservados para los radares, si yo vivo cerca de una torre y por desgracia, desgracia para esta situación, no que sea desgracia en la vida, están uno o varios radares. Estos radares utilizan estos canales en la banda 5 GHz. Aquí está, lo voy a poner aquí arribita. Aquí. Utilizan todos los que son de color rosa pálido, comenzando del 52 y terminando en el 144. Aquí les voy a decir algo muy curioso. Mi teléfono, yo tengo un teléfono Poco, pues es chino. Mi teléfono no detecta los canales del 100 al 144. Por alguna razón no los detecta. Este mismo problema lo he visto en algunas laptops, unas tablets chinas. Lo he visto en unas consolas Nintendo y algunos teléfonos.
por la misma razón de que esos canales son reservados para los radares y me imagino que no se quieren meter en problemas si los exportan. Bueno, ya comentándoles esta anécdota que tuve, les sigo comentando. Ahora, estos canales que están aquí en blanco, donde dice Uni-1 hacia abajo, dice canal 32, 36, 40, 44 y 48. Y abajito de 32 hay una especie, es un trapecio de color verde. Eso nos indica, aquí a su lado izquierdo dice, es una onda, se puede decir, de 20 MHz. Esa es la comunicación. Cada uno es de 20 MHz. Cada, se puede decir, punto de frecuencia. El canal 32 se transmite en 20 MHz, el 36 en 20 MHz, el 40, todos en 20 MHz, como los pueden ver. En la parte de abajo, en este caso el 38, dice en la parte de abajo que se comunica en 40 MHz. Y abarca, se puede decir, dos canales, del 36 al 40, en medio está el 38. Luego, abajito del 38, está el 38 y luego a un lado el 46, el 54 y el 62. En la parte de abajo están los que se transmiten en 80 MHz, que viene siendo el canal 42, el canal 58. Pero, bueno, y termino. Y en más abajo, en 150 MHz, 160 MHz, se transmite el canal 50. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Si ustedes recuerden, 50 es anterior al 52 MHz, donde está como les dijera, lo de los canales de FS. Ya depende de ustedes en qué banda quieren, en qué, pues por decirlo así, amplitud de banda quieren transmitir su señal de Wi-Fi. En 20, que viene siendo un canal nada más, el 32, es el 36, 40, 44, 48, o en 40 MHz, en 80 MHz, 160. Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues entre más grande es la amplitud de la banda, pues más información va a poder cargar y más rápido para más equipos. Ese es lo bueno del 5 GHz. Ahora, ¿cómo voy a saber yo cuál es el adecuado para mí? Pues vamos a empezar con esto. Si tú tienes normalmente los routers o las ONTs, que ahora son los de fibra, vienen en selección de canal automático. Entonces cuando esté en automático, pues el ruteador se va a estar cambiando pues al que él desee, que es el mejor para poder recibir la señal. Ya depende cómo tengamos nosotros seleccionado, como les digo, la amplitud de la banda, ya sea a 20, a 40, 80 o a 160. Si tenemos, supongamos, el de 160, pues va a estar en el 50. Si se siente invadido, pues se va a ir al 114. Y es por darles aquí un ejemplo, pero si ustedes, por ejemplo, lo tienen en 80, pues a lo mejor está en el 42, se siente invadido, se va al 58, luego al 106, luego al 122, 138, 155. Si lo tienen en 20, pues en 38, 46 y así sucesivamente. Se va a estar cambiando donde se sienta más a gusto y que cree que va a poder tener un mejor rendimiento. Ahora, ¿por qué sufrimos desconexiones? Gran parte ahora con esta de la 5G es por los canales que decimos que son de FS. Como aquí dice, desde el 52 hasta el 144 son reservados para, salvo el 116, 120, 24, bueno, igual son radares de clima, aquí nomás nos indica, pero toda esta línea nos indica que son reservados para esos equipos, los radares. Entonces, si lo tenemos en automático y se está cambie en estos canales, pues cada que detecte un radar, la señal de un radar, va a tardar en que se detecte la 5G.
Por eso, algunos han tenido tal vez la experiencia de que dicen, no, pues es que mi modem no detecta, o mi teléfono no detecta la 5G. Sí está activada, pero no se detecta. Pues puede ser que está en alguno de estos canales y, y como ha detectado radar, pues simplemente se va a ir cambiando de canal por canal. Y hasta que tal vez lo detecte y se vaya hasta el 32, al 36, al 48 o se vaya más arriba, 149. Y entonces ya lo comienza a emitir. Para evitar este tipo de problemas, podemos nosotros solucionarlo de una manera muy sencilla. Nos vamos a ir a canal manual y nosotros vamos a escogerlo. Tengan en cuenta aquí lo que les he comentado primero. Qué amplitud de banda vamos a seleccionar. Eso ustedes lo pueden experimentar, pueden hacer sus pruebas y cuál les funcione mejor. Porque es imposible que les diga, pues es que el 50 es, la de 160 es la mejor. Pues sí, sí es, en teoría sí es la mejor, pero tal vez no va a ser la mejor selección para tu hogar donde tú vives o donde tengas tu servicio de internet. Porque puede haber más interferencia por este lado y pueda que te ataque. Entonces, es haciendo pruebas. Puedes comenzar, no del 20, pero tal vez del 40. Puedes comenzar seleccionando el 38, luego el 42 y luego el 50. Si tú ves que estás muy bien en eso o el que te funcione mejor, ahí lo dejas, pero déjalo en manual. No lo dejes en automático, lógico. Y puedes experimentar en los de arriba, del 149 hacia arriba. Pero si tú seleccionas, como aquí les estoy comentando, del 52 al 144, pues van a tener esos problemas. De nada caso tiene que lo tengan manual. Aclaro, no es que siempre van a tener problemas en estos canales, es simplemente cuando tú notas que tienes problemas de transmisión y de recepción, lógico, es muy probable que tengas radares a tu alrededor y tu router los está detectando. Y como ya están reservados para ellos, pues a ti te mandan a segundo plano, usen el ruteador. Y si tú dices, bueno, pues yo vivo en una comunidad donde pues no hay radares a los 300 metros, 500 metros, qué sé yo, pues igual puedes utilizar todos los canales, no hay problema. Ahí sí puedes utilizar el de 160 MHz, ya utilizas el 50, el 114, el que tú puedas ahí escoger sin ningún problema y pues vas a tener un mejor resultado. Pues déjenme sus comentarios, amigos, si tienen una pregunta, alguna inquietud, o igual si tienen un aporte para este video, igual es bienvenido. Las críticas constructivas siempre serán recibidas. Y pues los dejo hasta aquí con este video. Espero y les sea de agrado. Ayúdenme con ese like, compartan, suscríbanse para que cada día seamos más en esta comunidad Cable Info. Los invito a que se unan a nuestro grupo de Telegram. En la descripción del video tendrán la información del link. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto, mis amigos.